Dios les bendiga en esta maravillosa tarde. Bueno, aquí estamos una vez más con nuestro hermano Felipe, así con un nuevo testimonio. Bendito Dios. Vamos a dejar que nuestro hermano Felipe se presente antes que nada. Muchas gracias, pastor, por invitarnos otra vez a su programa. Como ya el pastor habló, mi nombre es Luis Felipe Jerez. Me congrego en la iglesia Jesucristo es el Camino. Allá estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Carlos Villanueva. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, no olviden suscribirse a este canal y compartir. Amén. Para que otras personas pues sean edificadas con los testimonios que nosotros pues vamos subiendo a este canal. Alabado sea Dios. Ya hemos visto dos partes que ha testificado nuestro hermano Felipe de su testimonio, pero ahora vamos a ver una parte ya un poco diferente y vamos a decir una parte, se puede decir conflictiva en cierto sentido, en recibir liberación después de ser cristiano. Gloria a Dios. Siempre ha existido alguna disputa en que si un cristiano puede estar endemoniado, como dicen algunos, y bueno, siempre hay una disputa con él. Pero entonces tenemos una línea, ¿verdad?, de unos ministerios que trabajan con liberación y trabajan la liberación en el cristiano para que el cristiano quede totalmente libre por cosas del pasado, ¿verdad?, que todavía quedan como en lo interno, en lo interior del cristiano o del ser humano. Entonces se aplica una liberación para quedar totalmente libre. Vamos a ver cuál ha sido la experiencia de nuestro hermano Felipe, que recién ha recibido una liberación. La gloria a Dios. Vamos a escuchar a Felipe. Bueno, no sé si podamos contar la primera que le dije. Sí, vamos a comenzar por ahí. Esa fue primero. La primera liberación que yo recibí fui yo solo en casa, en mi habitación. Yo me acuerdo que estaba recibiendo un ataque demoníaco muy fuerte. Y yo dije, bueno, alguna puerta tengo que tener abierta para que estos espíritus vengan a atacarme. ¿Qué tiempo tenía ya siendo cristiano? Casi un año. ¿Tenía un año? Casi un año. Casi un año. Entonces, ¿le llegó a la mente hacerse una autoliberación? Sí, el Señor me había puesto ese sentir hace mucho. Y yo recuerdo que una persona me escribió, me dieron unos talleres, unos cursos, la gloria sea de Dios. Entonces ahí había una clase que se llama autoliberación. Yo dije, pero esto es lo que yo ando buscando. Eso en medio del proceso, del taller que estaba tomando. Exactamente. Entonces ahí es donde yo procedo, donde usted le digo, pastor, me voy a meter 3 meses en autodisciplina, porque tengo que sanar ciertas cosas del alma. En el momento yo no le dije lo que estaba experimentando, porque no tenía del conocimiento de lo que era una autoliberación. Anteriormente Dios me había usado liberando personas, pero a mí mismo era como algo extraño. Entonces suena un poco extraño de cómo yo puedo aplicar una liberación en alguien si yo todavía estoy cautivo. Eso suena como un poco contradictorio. Exacto, entonces yo me preguntaba eso. Y yo recuerdo que yo leí la palabra un día, esa fue la confirmación total, donde Jesucristo reprende a Pedro, le dijo, Satanás, algo así. Apártate de mí, Satanás. Exactamente, apártate de mí, Satanás. Y yo dije, wow, pero Pedro andaba al lado de Jesús. Y Satanás entró adentro de él. Entonces, ¿qué no sería uno? Que es uno el pecador y vive a veces su vida cotidiana fuera de comunión. Entonces, aunque teológicamente se dice que se le dijo fue a Satán, que significa opositor, o sea, como que él se estaba oponiendo a que se cumpliera el propósito de Jesús. Amén. Pero no descartamos tampoco la parte. Claro, porque más tarde podemos ver un Judas que realmente fue un endemoniado y se ahorcó. Fue influenciado. Fue influenciado. Sí. Entonces así yo mismo dije, tengo que tener una influencia o una puerta bien abierta para que esos espíritus me estén atacando. Entonces yo recuerdo que uno de esos ataques, yo tengo un sueño donde el Señor me dice, tienes que meterte 3 días en ayuno para tú poder matar esos demonios. Y yo me asusté porque yo, bárbaro, 3 días de ayuno, que no coma. O sea, es como la palabra que dice Jesús, que
hay ciertos géneros exacto, que no salen sino que con no oración. salen sino con ayuno y oración. Entonces eran fuertes. Eran fuertes. Sí, porque en el sueño yo llegué a matar muchos demonios. Yo tenía una pistola y empecé a dispararle, pero había uno que yo le disparé, pero él se debilitó y estaba vivo, pero no podía despertarse. Entonces ahí el Señor me habló. Y yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Entró en los tres días de ayuno, sin comer nada, bebía muy poca agua. Pero vamos para entrar bien en el contexto. El tipo de ataque que estaba teniendo en ese momento, dice que tuvo un sueño. ¿Algún espíritu lo atacaba en el sueño? No, en lo físico. En lo físico lo atacaba. Sí, yo a veces dormía así, tranquilo, normal. Y este espíritu me tumbaba de la cama, ¿sabes? Literal me tumbaba. Me arrastraba por el piso, yo daba vueltas como si... Usted ve cuando usted agarra un suave, le hace así. Literal, yo daba todas esas vueltas así en el suelo, pero yo no... Llegaba al punto que, o sea, yo estaba consciente de lo que estaba pasando, pero no podía abrir los ojos. Y cuando intentaba abrir los ojos, abría uno. O sea, era como, me maltrataban físicamente. Y yo, wow, pero yo no salgo de un ayuno y siempre vivo en oración, algo tiene que estar pasando. ¿Y qué sentía en ese momento? Opresión, no podía hacer nada, simplemente podía mover la mano. Totalmente atemorizado. Un poco, para no decirle no, pero sí, en verdad, en esos casos... Una entidad está atacando a uno de cierta manera que lo tumba de la cama. Y lo revuelve en el piso. O entonces uno alguna reacción tiene que haber, algún miedo. Claro, fuerte. No, o sea, yo nunca me dio miedo ese tipo de cosas porque ya anteriormente yo había tenido encuentros demoníacos. O sea, demonios se me aparecían, que demonios de la 21 división, y, ¿sabes? No le tenía miedo. O sea, que llegó a visitar santería anteriormente. Ninguno de esos, simplemente ellos se me aparecían a mí. Muchas veces estaba ministrando liberación, por ejemplo, la primera vez que yo pude ver el espíritu de Santa Marta la dominadora, el Señor la ata y la reprenda en el nombre de Jesús. Fue cuando el hermano Alexander y Lucineida estaban reprendiendo en su casa ese espíritu. Yo no era cristiano, pero ese espíritu se manifestó en una persona, no fue ninguno de ellos. Y yo recuerdo que yo estaba ahí en esa casa, cuando ellos vivían aquí en el residencial, y de repente yo veo ellos estaban en una habitación, yo estaba en la sala, y de repente yo veo a esa mujer gorda, morena, con esa culebra enganchada aquí arriba, y con un afro grande. Era una mujer ápera, y yo la veo en la puerta, y yo dije, wow, ¿y qué es eso? Entonces, pues yo no sabía que era nada de eso. Y después yo le explico a los hermanos, y ellos me dicen que esa era Santa Marta. Entonces así, tenía visitaciones y eso. Pero para continuar... O sea, una figura de ella, tal vez. Porque... Ella misma, pues yo la veía moviéndose. Como si ve usted moviéndose. O sea que se puede decir que Santa Marta es gorda entonces. Exacto. El Señor la reprende. La pude ver gorda. La vio en esa figura. En esa figura, exacto. No puedo decir que es así. Entonces, para continuar con los ataques, eso fue el primer día. El segundo día yo estaba orando, dije, bueno, me voy a meter en vigilia de oración, me voy a meter hasta que salga el sol a orar. Me trancaba a las 11 de la noche y seguía pisado ahí orando de rodillas, no me paraba. Si me paraba era orinar. Pero de repente yo en una como que me duermo y siento que me jalan desde atrás, me hacen así, ¡fra! Y ya usted sabe, yo caigo en el piso dando vueltas. Entonces ahí es donde yo puedo abrir bien los dos ojos. Y yo hablé en lengua en ese momento, pero parece que la lengua que yo hablé como que reprendió al espíritu. El espíritu se manifestó físicamente. O sea, él apareció como una persona así como usted y yo. Y ahí es donde yo lo veo y yo empiezo como a reprenderlo. Literalmente en la habitación. En la habitación. ¿Y no estaba durmiendo? No, yo estaba despierto porque ya él me estaba arrastrando. Entonces ahí es donde yo abro los ojos y empiezo a hablar en lengua. La tercera noche que este espíritu me ataca fue ya la última. Yo incluso se lo comenté porque, o sea, yo estaba como, wow, ¿qué hago ahora? Porque todo demonio molestándome. La tercera vez fue ya ese día, se salió del límite. Usted ve dos gente peleando, así, dándose trompas, así yo estaba con ese espíritu. ¿Pero cómo así, Felipe? Él me daba, yo le daba. O sea, yo estaba durmiendo y de repente yo sentía la opresión en mi pecho. Ya estaba ya en el espíritu, o sea. No, físicamente. Pero me dice que estaba durmiendo.
Yo estaba durmiendo. Porque que no puede ser una lucha demoníaca. Escuche, varón. Yo estaba durmiendo y de repente yo empiezo a sentir una opresión y yo me despierto. Entonces cuando me despierto yo veo este espíritu que está arriba de mi cuerpo, o sea, como aplastándome. Y yo lo primero que se me sale fue tirar una galleta así, bla. Entonces yo veo que el espíritu, cuando yo logro darle, yo siento que yo le di a algo, pero yo no me explico porque, wow, un demonio físicamente, porque en el espíritu yo lo podía ver, pero tanto en lo físico así. Bueno, yo veo como que él se para de la cama, entonces yo me paro también y ahí él empieza a atacarme y yo lo único que podía hacer era mover la mano, entonces yo tiraba golpes como podía defenderme. Pero es posible que tuviera un éxtasis en ese momento. No fue ningún éxtasis, fue personal porque yo estaba despierto, o sea, yo podía ver todo lo físico yo lo tocaba. Yo incluso me recuerdo que en una yo me tuve que agarrar de la cama, así, ¿me entiendes? Para poder sostenerme un poco. Porque es que, o sea, una lucha con un espíritu de ahí no sale con un ser humano. O sea, ese día salió. Entonces... y no es una lucha física, no fuimos a la trompa, ¿no? No, yo le tiraba, ¿me entiendes? Con oración en el nombre de Jesús. Bueno, ese día yo le tiré, incluso cuando él estaba encima de mi cuerpo, yo le tiré una. Y él, incluso yo sentí cuando yo le di. Y él se apió de mi cuerpo, se tiró hacia afuera de la cama. Entonces ahí yo me paro, él me tumba, o sea, me empujó así, me tumbó. Y yo me paro, entonces empiezo como a tirar trompas y yo sentía que yo le daba algo. Y no le di que una pared o una cama. Yo sentía que yo le estaba dando algo, pero yo no podía abrir los ojos. ¿Y no se cansaba los brazos? También, me dolían aquí mucho. Entonces, bueno, pasó esa noche ahí. En medio de la pelea pude abrir un ojo y ahí fue que yo pude ver todo esos acontecimientos. ¿Le dio algún golpe el espíritu? No, pero me dolía, o sea, las piernas, aquí también me dolía el pecho. Pero no fue de que él me tiraba así, sino que me jalaba por un pie y me arrastraba, ¿me entiendes? Y bueno, pasó eso. Empezó por una situación, ahí viene a predicar una persona, entonces esa persona que empieza a predicar está hablando como de lo que yo estoy pasando, pero yo atrás estoy en silencio, no digo nada, pero yo digo, wow, esas son confirmaciones. ¿Pero eso es en la iglesia? En una, ahí es donde yo me sueño con el Señor, esa noche no pasó nada, simplemente yo soñé que estaba matando gente y hubo uno que yo lo maté, le di un tiro ahí y se quedó frisado en el suelo. Y el Señor me dijo, tú tienes que meterte 3 días de ayuno para poder matar a ese demonio. Y yo dije, ok. Me metí 3 días de ayuno, eso fue jueves, viernes y sábado. Y con una consulta, ¿cómo Dios le dijo eso? Cuando yo mato al hombre, o sea, le doy el tiro al hombre, yo escuché esa voz en el sueño. Ok, en medio del sueño, en medio del escuchó sueño, la voz. exacto. Okay. Bueno, empiezo a los 3 días de ayuno. El primer día yo le decía, Señor, ya tú sabes, dame tú los nutrientes que necesito para mi cuerpo, porque en verdad yo creo que no voy a soportar. Y lo que más me sorprende fue que en medio de este ayuno, en la madrugada, el Señor se me aparecía en sueño y me regalaba un pan. Y cuando yo me lo comía, el pan se me volvía una Biblia en la boca. Wow. Entonces, al segundo día, el Señor me dice, estoy orando, si escucho esa voz claramente, que me dice, tienes que renunciar. Yo, bueno, vamos a renunciar. Entonces, le llegué de una vez, que eran como cosas centrales, porque yo tengo familia que ni conozco, ¿sabes? Uno nunca sabe qué pacto harían esa persona. Empecé a renunciar, me acordé que una historia que me hizo mi mamá, que cuando mi nacimiento no fue algo físico, sino fue algo más o menos espiritual, porque para explicarle mejor, cuando mi mamá estaba con mi papá, antes de yo nacer, mi mamá perdió una barriga. Entonces mi mamá estaba donde mi madrina, entonces ahí mi madrina tenía a su mamá enferma, la señora muere, la mamá de mi madrina. ¿Y qué pasa? Esta señora cuando estaba en vida le regaló un rosario a mi mamá. Mi mamá lo botó, porque mi mamá no cree mucho en esas cosas. Entonces, según lo que ella me cuenta,
Entonces, cuando esa señora se muere, cuando ya estaba agonizando, ella le dijo a mi mamá, cuando yo me muera, pídeme un deseo. Y mi mamá, como estaba dolida porque había perdido una barriga en esos días, cuando ella se muere, mi mamá, no sé qué fe fue la que tuvo, pero ella pidió ese deseo, que quería tener un niño varón. Y automáticamente, cuando mi mamá pidió el deseo, mi mamá se sentó y delante de ella vio a una señora que es ginecóloga. Ella miró a mi mamá y le dijo, pero tú estás embarazada. Y mi mamá le dijo, ¿cómo va a ser que yo esté embarazada? Si no hace par de días yo perdí una barriga, ¿cómo va a estar embarazada así tan rápido? Y le dijo, sí, tú estás embarazada, mira, se te nota ahí. Y cuando mi mamá se hizo el estudio, literal, estaba embarazada de mí. Entonces, cuando yo era niño también, me operaron de las amígdalas. Recuerdo que mi abuela, ella hizo como una novena, el Divino Niño. Y me acordé de todo eso, cosas que yo ni me acordaba. Y cuando me acuerdo, empiezo a renunciar toda esta cosa. Y yo decía, Señor, pero no hace mucho, no sé si usted se acuerda, que tuve una experiencia peleando con el Divino Niño, o sea, y se quemó muchísimos cuadros y muchas cosas, muchas imágenes de eso. Pero Felipe, eso es delicado. Sí. O sea, está diciendo que su mamá le pidió un deseo a una señora que se murió y le concedió el deseo y sin ella tener relaciones con su papá. Obviamente ellos vivían juntos. Vivían juntos. Claro. O sea, perdió el niño y quedó embarazada de una vez. Eso puede pasar. Eso fue lo que ella me cuenta, ¿me entiendes? Eso puede pasar realmente. Por eso dije, según lo que mi mamá me contó. Sí, pero, o sea, es algo que... espiritual, es raro, pero... Que le pidió un deseo a una persona que se muere y le concede. O sea, esa persona no puede conceder ningún deseo, porque ya el que parte de esta tierra ya claro, no tiene autoridad para eso. Amén, pero eso fue lo que ella me cuenta, por eso desde que empecé a decirle, dije, según lo que mi mamá me contaba. Pero yo empiezo a recordar toda esa cosa y empiezo a renunciar. En medio de ese ayuno, en el segundo día, fue un viernes. ¿Qué pasa? Ese día yo empiezo a renunciar, el Señor en medio de la renuncia, yo empezaba a toser, yo empezaba a bostezar, yo veía cómo salían serpientes de mi boca, yo podía ver cómo salían demonios, así me abrían la boca y salían, literal. Pero ya estamos hablando de la autoliberación. Exacto. Ok. Comenzó a recordar aquellos momentos. Que mi mamá me estaba diciendo, exacto. Y comenzó a renunciar. Sí, porque yo era un niño, ¿sabes? Yo no sabía nada de esa cosa. Mis recuerdos no están, pero según lo que me cuentan. Y bueno, varón, llegó al punto donde fueron tantas cosas que salieron de mi boca que yo agarré una toalla que yo tenía, porque yo estaba escupiendo, o sea, muchísimas cosas. Yo empecé a botar bolitas de sangre. No sé si le pueda mandar la foto para que usted la ponga en el video. Empezó a botar bolitas de sangre así. O sea, yo decía, pero ¿y qué tanta cosa que yo tengo? Yo nunca he ido a un centro espiritista. Dios está allá arriba que lo sabe. Nunca he matado a nadie, no he hecho un pecado de que vale, para que toda esa cosa estén adentro. Pero luego lo entendí cuando me hicieron la segunda liberación, la primera liberación, la definitiva. Ok, entonces la autoliberación comenzó a botar cosas de adentro. Exacto. O sea que los espíritus que habían obrado en su vida, pues en ese momento fueron liberando, o sea, sí, soltando a Felipe. Realmente saliendo. Yo siento que esa autoliberación funcionó al 100%, porque después de ahí yo me sentía flotando en el aire, o sea, me sentía totalmente liviano. Liviano, usted sabe. Y ya esa lucha física no la tenía jamás, más nunca la he vuelto a tener. Bueno, después que me hicieron la liberación, pero ese demonio volvió a buscar otro y los dos se fueron en el nombre de Jesús. Ahí sí yo tuve como la fuerza para poder enfrentarlo. Entonces, ¿cómo aplicar una autoliberación? Bueno, lo primero que Porque hay hermanos cristianos que están atados todavía, o sea, se sienten que tienen cierta lucha con el espíritu de la tiniebla, que no han sido verdaderamente libres todavía. Entonces entiendo que le interesaría mucho esta parte, para ellos mismos aplicarse
esa autoliberación? Lo primero que se necesita para una autoliberación es tener la guianza del Espíritu Santo. Porque como le dije, yo no recordaba ciertas cosas que me contaban, pero él sí me las recordaba para que yo renunciara. Por ejemplo, la cosa del divino niño y ciertas cosas también, el pecado que uno hace anteriormente. Por ejemplo, cuando yo tenía relaciones con ciertas chicas, a veces yo siendo cristiano, yo veía Facebook así, usted sabe, navegando por las redes sociales, yo veía fotos normal y como que yo sentía como la atracción, no sentía algo sexual, pero como que sentía que me atraía a ella. Entonces ahí había algo que se llama atadura del alma. Entonces ahí uno tiene que, en esa autoliberación, por eso le digo que tienen que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay ciertas cosas que, atadura del alma, que tienen que romperse. Pero el primer paso es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. El segundo es renunciar a ciertas cosas y pedirle perdón a Dios por cualquier cosa que uno haga, hasta por un hermano, cualquier cosa. Y luego uno mismo decirse que llamar en su propio interior al espíritu de más alto rango que uno tiene adentro. O sea, un demonio que uno tiene de más alto rango que esté gobernando otro demonio adentro de uno. Usted sabe que un reinado demoníaco, ¿verdad? Entendería, o sea, ponen a un jefe. Exacto. Y ese jefe entonces le da la orden a los otros para que salgan. Entonces eso es lo que en una autoliberación se debe de hacer. Después que usted haya renunciado, usted le dice al Señor que cubra todas esas puertas con la sangre de Cristo. Hay 5 puertas principales por donde entra un demonio, que son maldición generacional, son pactos, brujería, trauma y accidente y pecado propio. Entonces uno le tiene que decir al Señor que cubra esas puertas áreas con la sangre de Cristo. Y entonces una persona que cuando se está haciendo liberación a otra persona, vemos que a veces la persona pierde la conciencia, o sea, el demonio lo está dominando y la persona que está aplicando la liberación tiene que a veces durar horas en eso. Entonces, ¿cómo sería una sola persona haciendo una autoliberación? Si en un momento viene el espíritu y toma posesión de ella en ese momento, ¿qué pasaría? Llegaron a tomar posesión. ¿Y cómo se continúa autoliberando? Mire, esas cosas se deben de hacer cuando el Espíritu Santo le da la orden a usted de hacerlo, porque como dice el pastor, si se manifiesta un demonio y usted sin tener la dirección de Dios, hasta agarre y sube un edificio de eso y haga que se cae. Cuando está en el aire, se sale el demonio y ¡plá! Muerto ahí mismo. Una vez yo me acuerdo, ese mismo día, yo tenía una relación tan grande con el Espíritu Santo, ese mismo día me estaba respaldando. Él me decía, párate, yo me paré, empecé a dar vueltas así como un loco y empecé a danzar como danzan muchos cristianos en la iglesia. Entonces, durante esa danza, yo empecé como a tomar manifestación ahí, pero yo tenía control de mi propio subconsciente. O sea, el demonio era como una influencia, no era de que un control total. Entonces ahí empecé a hablar una lengua media extraña y mediante esa cosa fui libre ahí. Porque la lucha es con tú mismo interior, cuando tú te estás haciendo autoliberación, tú mismo dándole orden a los demonios que se sometan a la autoridad de Cristo y que no tomen tu subconsciente. Ese es el punto clave, tú decirle que no tomen tu subconsciente, ordenarle. Porque esto se trata por rango, o sea, los demonios. Que se mantenga consciente. Exacto, esa es la clave. Ok, entonces... que no suban la cabeza, como yo digo. Quiere decir, un cristiano no es verdaderamente libre cuando acepta a Cristo. No, porque decimos, el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, exacto, inmediatamente acepta al Señor. Entonces, si me dice que un demonio habita, o varios demonios habitan todavía en el cuerpo de un cristiano, quiere decir entonces que el Espíritu Santo no ha entrado por completo, porque donde esté el Espíritu Santo no puede haber demonios. O sea, eso es algo, algo un poco complicado. La misma palabra lo dice, la palabra dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, sobre toda carne. O sea, ya Dios ha derramado su espíritu sobre todos nosotros. El hecho que usted vea a un delincuente en la calle atracando o una prostituta prostituyéndose, no crea que ese es el propósito de Dios. Esa persona, aunque usted no lo crea, la palabra está ahí, la palabra no miente.
dice que Dios ha derramado su espíritu sobre toda carne. Esas son cosas, espíritus que entran a su cuerpo y a su alma. Usted sabe que el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Entonces los demonios habitan en el cuerpo y en el alma de la persona, pero no habitan en el espíritu. Porque el ser humano... aunque el contexto de la cita bíblica no se refiere a todo el mundo, sino a todos los creyentes, claro. exactamente, a los hijos de Dios, porque el Señor no puede habitar en templos sucios, claro, no puede, o sea, pues le puede ministrar y la persona ser tocado por claro, el Espíritu, eso sí, pero no puede habitar dentro, porque el templo está sucio. Exacto, así mismo en un cristiano, para poner el ejemplo, el Espíritu Santo queda con el espíritu humano, pero en el alma hay emociones, en el cuerpo hay acciones que dan puerta a los demonios. Usted no ve cristianos que hay enfermos, que tienen cáncer, tienen sida, tienen muchísimas cosas. Sí, y dice la palabra que por su llaga fuimos sanados. Entonces, ¿dónde está la palabra? Es porque hay algo que está haciendo que esa enfermedad tome acción en un cristiano, porque el demonio habitó en su cuerpo o habitó en su alma, donde quiera que le haya abierto la puerta. Sí, pero ¿qué relación tiene de que las enfermedades sean a través del espíritu de la tiniebla? Porque eso, ok, entendemos que el Satanás puede enfermar, claro que sí, pero, o sea, no todas las enfermedades pueden venir de ahí, porque tenemos un cuerpo y hablamos del apóstol Pablo, tenía ciertas condiciones, tenemos a Timoteo, que tenía sufrimiento del estómago también, y eran gente de Dios, gente muy de Dios. Claro. Entonces, hay enfermedades que tienen que venir, puede ser por agotamiento físico, puede ser por no alimentarse, por muchas cosas, que no llega la enfermedad. Pero sí entendemos que por la tiniebla, claro, hay muchas enfermedades que porque atacan. Sí. Eso trataba del pecado. Fíjese que cuando Jesucristo sanaba a una persona, le decía, vete y no peque más. O sea, quizás fue porque ese pecado que esa persona cometió hizo sí, porque anteriormente había una relación muy estrecha entre la enfermedad y el pecado. No, incluso realmente en el Antiguo Testamento se daba mucho el caso. Incluso fíjese que la misma palabra en el Nuevo Testamento podemos ver que Jesucristo cuando hablaba, cuando sanaba a los enfermos, decían, mayormente uno siempre lo encuentra así escrito, que le traía mucho endemoniado y eran sanos. Sí, se da mucho. Es un gran porcentaje. Es un gran porcentaje. Ok, entonces el proceso de la autoliberación sintió que funcionó. Totalmente. Entonces, ¿por qué acude a otro proceso de liberación ya a través de un pastor? Exacto. Bueno, ahí yo pasé una situación. Fue algo que abrí muchas puertas por un enojo. También, o sea, fueron tantas cosas que pasé en esa situación que abrí puertas al enojo, tú sabes, entré en una etapa de depresión, había un espíritu que me perseguía, así, usted sabe, habían cosas que yo hacía que yo creía que no eran de que tan mal. Por ejemplo, yo nunca forniqué, nunca, o sea, estando cristiano, y le pido a Dios que me guarde todavía, nunca me masturbé ni nada de eso, sino que hacía gestos, o sea, por ejemplo, cogí un pique con mi hermano, le hablaba mal, discutíamos ciertas cosas, cogía pique también con ciertas personas, y eso también fue abriendo puertas, usted sabe, eso... Ya eso está ya eso dominado. Pecado, claro. Está ya, si alguien lo hace enojar, pues ya lo toma ya diferente. Ya sabe que no se pueden abrir la puerta que uno cierra, porque... ¿Me entiendes? Entonces, no, ya después que Cristo libera a uno totalmente, uno diferente. Ok, entonces se abrieron otras puertas. Quiere decir que también podía aplicarse nuevamente otra autoliberación. Exacto. Gloria a Dios. Pero entonces ahora acude a que una tercera persona pues le aplique la liberación. ¿Cómo fue ese proceso? Ok. Como le dije, estoy tomando un curso de un taller de una persona que me escribió. No sé, pero yo sentía
que esa persona Dios la iba a usar para liberarme. No sé por qué, pero tenía como ese sentimiento, pero no había dicho nada. Esperaba que el Señor hablara. Pasa que, como ya voy un poquito avanzado en el taller, en el curso, ya las personas me han puesto para ministrar liberación también como maestro. Entonces ellos me dicen, mira, uno de los pasos requeridos para eso es que le ministremos liberación a una persona. Y yo dije, bárbaro, pero yo tenía el sentir de que esa persona me ministrara liberación. O sea, fue sobresaliente en el curso. El mismo Dios. Y el profesor, el maestro, vio el potencial que tenía Felipe para ser maestro y aplicar liberación a otra persona. Entonces, bueno, para poder ser maestro, tiene que pasar por un proceso de liberación. Claro, obviamente. Sí, porque no puede aplicar liberación a otro. Estando atado, sí. No, y pasa, ¿me entiendes? Dios por su misericordia usa cualquiera que esté atado. Mire, yo mismo, el Señor me usaba hasta por teléfono, hablando por llamada. Sabía administrar liberación, pero necesitaba yo liberación también. La palabra de Dios poderosa. Amén. Entonces, bueno, nos contactamos y eso. Yo le digo al Señor, yo tengo que ir por esos lados del Ceibo. Entonces, él vive ahí en el Ceibo. Y quedamos de acuerdo para yo ir ahí a su casa. Bueno, fuimos, nos conocimos. Y ahí él me dijo, mira, vamos a administrarte la liberación. Y yo dije, claro, no hay problema. Subimos una capilla. Era un lugar grande, era oscuro. Yo, cuando íbamos subiendo la capilla, el corazón usted sabe, se me aceleraba. Pero ya sabía que eran cosas que estaban por salir. Y bueno, entramos a la capilla ahí. El Señor me dice, siéntate en una silla. Yo me senté normal, como estoy ahora. Y Él me dice, mira, yo voy a orar, tú vas a repetir. O sea, hizo una oración de arrepentimiento, renunciando también. Me hizo como una pequeña entrevista de ciertas cosas donde tener información para echar fuera esos demonios. Okay. Y bueno, cuando él empieza la liberación, él me dice, respira profundo, así, tranquilo, cógelo suave. Yo empecé a respirar así, profundo. Y de repente yo sentí que algo subió así. Pero cerré mis ojos. Yo no cerré mis ojos, yo sentí que algo lo cerró. Y ahí fue donde yo entendí que ya había empezado el proceso. Pero anterior a eso, cuando yo iba en la guagua para allá, para el Ceibo, yo le venía diciendo a Dios que me permitiera estar consciente de todo, que el demonio no tomara mi conciencia. Yo quería escuchar lo que él estaba hablando y eso, como pasó en la autoliberación. Cuando llegamos, ya empezamos el proceso, el primer espíritu que se manifiesta fue uno que no tenía nombre. A él le preguntaban cualquier cosa, yo no sé. Cualquier cosa, yo no sé. ¿Cómo tú te llamas? Yo no tengo nombre. Y duran casi un rato ahí. Entonces el pastor entendió que se llamaba así, no tengo nombre. Así mismo lo sacó. Yo no tengo nombre, te echo fuera en el nombre de Jesús. Hazte un lado y revélame quién es el demonio de más alto rango. Él dijo Belcebú. Cuando yo escuché ese nombre, yo dije, Dios mío. Y ahí fue donde él le dijo, ok, sin nombre, échate a un lado y que Belcebú aparezca. Y cuando Belcebú apareció riéndose, le dijo, dime. Y le dijo, empezó a preguntarle que por dónde él había entrado a mí. Entonces él dijo, maldiciones generacionales. Entonces empezó a decirle por la puerta que él había entrado, por ejemplo, por el odio, como yo le había dicho, tenía discusiones con mi hermano y esa cosa. Y bueno, por ahí él empezó a decir, él dijo también que llegó mediante una brujería que le habían hecho a un familiar y no habían caído a mí, a otra persona más. Entonces, él dijo que había entrado también por esa brujería y eso. Y es ahí donde el pastor, el maestro, le empezó a decir al demonio que echara fuera toda brujería,
cuando este hombre empezó a decir eso, yo empecé a toser de una manera sobrenatural. Yo empecé a decir, así como que yo estoy vomitando. Y yo sentía como que se me desprendía algo del vientre y como que quería salir para afuera. ¿Algún resguardo? Nunca en mi vida. Es que yo nunca he ido donde un brujo, varón. Para uno tiene un resguardo y un pacto, uno tiene que asistir a esas cosas. Bueno, recuerdo ya él tratando con Belcebú, echando demonios fuera. Él le dijo, ¿tú eres el demonio de más alto rango? Y él dijo, no. Y él le dijo, ¿quién es? Él le dijo, Belial. Y él le dijo, Belial. Y él le dijo, no, es mentira, es relajando que yo estoy. Y empezó a relajar así, como burlándose del maestro. Entonces le dijo, mira, yo me voy a ir. Belcebú le dijo, está bien, yo me voy. Pero voy a hacer que Satanás venga. Y ahí subió Satanás, cuando me cubro con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero Satanás es nombre de otro demonio. O sea, no es el mismo Satanás que hablamos de él. El que gobierna en la tiniebla. ¿No? Okay. Bueno, no sé si fue eso, no sé si fue un espíritu que se llama así, Satanás. Yo lo que sé, sí, yo he escuchado. Yo lo que sé que cuando dijo demonio a través de mí, dijo, yo soy Satanás, me cubro con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Automáticamente él dijo eso, la luz se fue. Se explotó una cosa por allá y la luz se fue. Y cuando él dijo eso, salió un espíritu como de temor que quería intimidar al pastor que estaba al frente. El pastor se asustó porque vio como salió un espíritu que iba hacia él. Entonces él dijo, te reprendo, algo así. Y entonces ahí empezó a hablar con Satanás, le preguntaba que qué le hacía en ese cuerpo, o sea, en mi cuerpo, y le decía, yo lo quiero matar, yo lo quiero destruir. Y el pastor le decía, ¿por qué tú lo quieres destruir? Y él le dijo, sí, lo que pasa es que él es muy peligroso, yo lo quiero asesinar, yo lo quiero destruir. Y recuerdo que ese pastor le dijo, ¿pero qué él te ha hecho? Y él le dijo, no, que él es muy peligroso, nada más decía eso. Y decía, el pastor, recuerdo que le dijo, ¿es por el ministerio que él tiene? Y le dijo, sí, por eso, lo quiero destruir, lo quiero matar. Y él le dijo, ¿qué fórmula tú tenías para matarlo? Él le dijo, Satanás dijo, yo quería hacer que se saliera del evangelio y cuando estuviera en la calle otra vez, ahí yo lo iba a matar otra vez. Porque en una ocasión también pasó un accidente donde perdí totalmente la vida, pero el Señor hizo su obra y estamos vivos. Dios mío. Entonces, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, empezó ahí Satanás a burlarse del pastor, empezó a sacarle la lengua, a decir, yo me voy a quedar aquí, yo no te lo voy a dar. O sea, él quería como someterme para él totalmente. Y en una, el pastor le dice, pero ¿por qué tú lo quieres matar? ¿Por qué tú lo quieres matar? Le dijo que él es muy peligroso, yo no lo quiero vivo, lo voy a matar. Y le dijo, ¿él ha usado liberación? Le dijo, sí. Porque él ministra liberación, por eso le tengo odio, porque él es un peligro y eso. Entonces ahí empezó a hablarme de la iglesia. Oiga, varón, y dice Satanás de que yo lo quiero sacar a él de su iglesia, porque en su iglesia hay mucha gente poderosa en Dios. Y le dijo el pastor, ¿tú has querido destruir esa iglesia? Él dijo, sí, Satanás quiere destruir esa iglesia, pero no la he podido destruir porque hay muchos miembros peligrosos, tiene mucho potencial de parte de Dios. Y bueno, entonces ahí fue una lucha, Satanás no quería salir de mi cuerpo. Entonces fue algo que yo creía, yo estaba totalmente consciente, yo le pedí a Dios que me acompañara, que no me dejara solo en esa... ¿Y qué tiempo duró esa liberación? Como 45 minutos, pero... Pues fue rápido. Fue rápido, pero como yo sentía como que el tiempo iba pasando rápido. Yo creía que era hasta de madrugada ya. Pero cuando uno no está consciente totalmente, pero yo escuchaba, si me picaba un mosquito yo podía hacer así. O sea, yo tenía total control. Lo único que la influencia del demonio que hablaba. Bueno, llegó un punto donde Satanás no me quería soltar. Ahí había problemas, porque este espíritu ya quería quedarse totalmente con mi cuerpo. En una,
Wow, yo recuerdo, no sé, bro, cada vez que recuerdo esta cosa, siento como llorar y eso. Yo recuerdo que yo estaba hablando con el Señor, yo le decía a Jesucristo, mira, no me dejes solo. O sea, yo tenía un poquito de miedo ahí, en verdad, porque yo estaba lejos de casa y no tenía quien me socorriera cualquier cosa. Y yo decía, Señor, acompáñame, no me dejes solo. Si tú de verdad me amas, Señor, no sé lo que tú vas a hacer, pero no me dejes solo. Y literal, de un momento a otro dice Satanás, yo voy a matar gente en Haití y se van a morir mucha gente. Y de repente, gracias, Señor. De repente pasa lo siguiente, que Satanás dijo, me lo voy a matar. Pero yo abrí los ojos. Exacto, yo abrí los ojos y ahí mismo yo pude ver a Jesucristo. Y automáticamente, cuando yo abrí los ojos, antes de que yo pudiera ver totalmente al Señor, Satanás dijo, me voy de aquí, sácame, corre, me voy de aquí. Y le dice el pastor, pero ¿por qué tú te quieres ir? Pero si tú no lo querías soltar. Él dijo, no, me voy, sácame. Y el pastor le decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta prisa si tú no lo querías soltar? Y él dijo, sí, me voy. Llegó Jesucristo, me voy. Varón, yo nunca había sentido como un miedo así, una persona. Yo podía ver personas asustadas, pero como el diablo se asustó ese día cuando vio a Jesucristo, yo nunca había visto un miedo tan infundiente así. ¿Y cómo vio a Jesucristo? Él estaba al lado del pastor, él tenía una sandalia, tenía una vestimenta blanca, tenía su pelo largo y tenía esto aquí, un bigote, barba así. Pero no le pudo ver el rostro. No, el rostro no se lo pude ver. No se puede. Y veía como, era como un blanco nieve más o menos. Entonces Satanás decía, me quiero ir, sácame. Y a lo último, yo me acordé que yo le había dicho a Jesucristo que si él me amaba, que estuviera ahí conmigo. Y ahí fue donde Satanás dijo, Jesucristo, yo te lo entrego totalmente. Dios. Te lo voy a entregar totalmente, me voy de aquí, te lo entrego, ya no lo molesto más, te lo entrego. Y yo pude ver cómo el Señor le tiraba sus manos así. Y yo pude ver cómo, gracias, Señor. Aleluya. Pude ver cómo la cruz, o sea, tuve esa visión. Y de repente el pastor empezó a decir, empieza a mirar la sangre de mi Señor Jesucristo. Y yo realmente pude, así en mi subconsciente, pude ver cómo caía sangre, así, pude ver un charco de sangre grande. Y yo sentía, como yo veía el madero, yo sentía que esa sangre era la de Jesucristo. Entonces el pastor empezó a decir, después que yo tuve esa visión, él dijo, tú ves esa sangre la pagó Jesucristo por él, tú te vas ahora en el nombre de Jesús. Y ahí él dijo, te lo entrego, Jesucristo, ¡fua! Se fue ahí mismo. Entonces ahí fue donde yo empecé como a toser, boté como 2 piedras así de la boca. Muchísimas cosas saqué, tiré un gas, varón, que se escuchó. O sea, tenemos a un Felipe totalmente libre ahora. Totalmente, gracias a Dios. Ya no hay ninguna atadura interna. En el nombre de Jesús. O sea, y que con el asunto del vocabulario, ¿le llegó a decir el demonio algún espíritu relacionado a eso? No. No. Eso ya son asuntos de costumbre, cultura y eso. Exacto, hábitos. Entonces, ahora ya Felipe está listo para administrar liberación. Claro, ya eso pasó como de 8 a 9 de la noche. Ya el otro día a las 6 de la mañana me estaban dando una agenda para administrar liberación. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, entonces ahora estamos por esperar esa ejecución de un ministerio de liberación en nuestro hermano Felipe. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que realmente se necesita un ministerio muy importante en las iglesias, en la congregación, en la familia. Se necesita ese ministerio de liberación. Entonces vamos en todo lo que sea posible, hermano Felipe, a ver cómo vamos en esa dirección de ministrar liberación, de servirle al Señor a través del ministerio que ha depositado en sus manos. Amén, en el nombre de Jesús. Así que usted le recomienda a esas personas, a esos hermanos cristianos que todavía están atados, o sea, quizás no lo saben,
pero tienen ciertas ataduras. ¿Cómo convencerlos de que necesitan liberación? Mira, una de las cosas que me convenció a mí para saber que yo necesito liberación era que antes yo fluía mucho en ciertos dones, pero yo sentía que mis dones estaban como encarcelados. Yo sentía como opresiones físicas, me daban muchos dolores físicos, me daban, o sea, muchos síntomas de opresiones demoníacas, me salían alergias en el cuerpo, muchas enfermedades, mucha depresión, así, no depresión ni que normal, pero como mi abuelo había muerto, ¿sabes? Eso como que abrió una puerta inmensa. Usted sabe que uno sufre cuando un familiar muere. Sí. Pero para convencerte de que un cristiano necesita liberación, es que realmente cuando tú veas que la cosa no va fluyendo como antes, cuando tú veas que tu ministerio no está avanzando como antes, cuando tú ves que en tu entorno hay un poco de alejamiento hacia ti, cuando tú sientes que de verdad hay algo en ti que hay que corregir, porque realmente Cristo libera, que está convencido de que Él lo puede liberar. Así que si tú sientes de parte de Dios que necesita una liberación, arranca, no tenga miedo. Gloria a Dios. Muy interesante esta entrevista. Felipe tiene un canal de YouTube. Amén. Todavía no ha ministrado liberación para publicar ni nada de eso. Así que vamos a dejar que Felipe se esté presentando sus canales de las redes sociales. Amén. Nos podemos encontrar como Misionero de Cristo TV en YouTube. Y la gloria sea de Dios. Amén, amén. Ya te sabes, si necesita liberación, no lo pienses. Aquí tenemos a un ministro del Señor. Amén. Que está a toda disposición de ayudar al pueblo de Dios a que sean libres por completo. Gloria a Dios. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos cerca, en esta Amén. Comunidad principalmente de Pantoja, a modo general. También se aplica liberación vía telefónica y eso. Por videollamada, claro. O sea, va a tener mucho trabajo, Felipe. Amén, ya me ha tocado. Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Bueno, pues vamos a hacer una oración por cobertura, gloria Amén. A Dios, en esta hora. Aleluya. Padre, gracias a Dios por esta hermosa entrevista, por este conversatorio. Gracias por nuestro hermano Felipe. Te pedimos, Dios, para que lo cubra con tu sangre, Señor. Cúbrenos, Dios. Así mismo, Dios, aleluya. Tu sangre que nos cuida, nos cubre de toda maldad, Señor, aleluya. En este momento, así mismo, Dios, nos sentimos con esa total cobertura del cielo. Y todas aquellas personas que necesitan liberación, Señor, dale la luz para que puedan ser libres, Señor. Quita, oh Dios, aleluya, todas esas maquinaciones diabólicas delante de aquellos, Señor, que quieren servirte con pasión, que tienen anhelo de servirte, pero tienen obstáculos espirituales, Señor, para hacerlo. Alguna maldición generacional, Dios mío, algún espíritu que se ha empoderado y todavía no han podido ser libres de ellos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, para que sean libres por completo y podamos todos ministrar, Señor, aleluya, conforme al Espíritu, sin nada, Dios, que nos detenga ni que nos obstruya, Dios, en este mover de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ya ustedes saben, aleluya. Dios les bendiga mucho más y nos vemos en otra oportunidad. Amén.